Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante de las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Como ustedes saben, esta es una producción del Centro de Investigaciones en Estudios Políticos y del canal UCR, así que bienvenidos y bienvenidas hoy. Como es común, me acompaña mi compañero, politólogo y poeta Daniel Matul. Hola, Daniel. Hola, Marcela. Buenas noches a todas las personas que siempre sintonizan el canal y el programa a esta hora todos los jueves. Nos acompañarán hoy para hablar de este interesantísimo tema de las relaciones y las perspectivas que podemos analizar entre Estados Unidos y Cuba. Para conversar sobre ese tema nos acompaña el señor Huber Méndez, que está a mi derecha, ex embajador de Costa Rica en Cuba, ambientalista y profesor universitario. Y ahí también nos acompaña el señor Armando Vargas, que como detalle muy particular de su currículo, es miembro de la Academia de la Historia de Cuba, escritor e historiador. Con ellos dos estaremos conversando sobre este tema. Como ya ustedes saben, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, nos pueden mandar sus comentarios y vamos a ir a ver el reportaje que tenemos preparado para hoy y regresamos enseguida. Gracias. En 1898 se da la Guerra Hispano-Norteamericana, en la cual Estados Unidos participa en la Guerra de Independencia cubana a favor de los independentistas. Con el gane de Cuba, esta nación queda como un país libre bajo la tutela de Estados Unidos, el mismo estatus de Puerto Rico. En 1959 se da la entrada de Fidel Castro a La Habana y se instaura el régimen castrista. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Este régimen se alía con la Unión Soviética económica y militarmente, convirtiéndose en un satélite comunista a 90 millas de Miami, iniciando la etapa más hostil entre los dos países. Ante este panorama, en 1960 se da el bloqueo económico con el cual ningún país aliado de Estados Unidos podría intercambiar bienes ni servicios con Cuba. En 1962 se da la famosa crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética coloca misiles ofensivos en Cuba, y es probablemente el momento más álgido de la Guerra Fría. A pesar de los intentos de acercamientos diplomáticos como el intercambio de presos y permisos de salida para visitar familiares, entre otras cosas, la política de embargo total continuó a pesar de la caída del bloque soviético. El 17 de diciembre del 2014, tras un año de negociación en el que el Papa Francisco fue mediador entre Cuba y Estados Unidos, se anuncia el inicio de la normalización de las relaciones entre ambos países. Esto implica restablecimiento de relaciones diplomáticas y un progresivo desensamblaje de la reglamentación del embargo. ¿Qué significa esto para la relación entre los países de las Américas? ¿Qué significa en cuanto a nuevas oportunidades para Cuba? Esta semana ponemos estos temas sobre la mesa. Gracias por continuar con nosotros en este programa Sobre la Mesa. El tema que justamente colocaremos sobre esta mesa es la relación entre Estados Unidos y Cuba, sus perspectivas en el mediano y corto plazo. Para conversar con ello, hoy, como ya ustedes saben, nos acompaña don Huber Méndez, ex embajador de Costa Rica en Cuba, y don Armando Vargas, miembro de la Academia de la Historia de Cuba, escritor e historiador. Hay un poema de José Martí que empieza diciendo: Cuba nos une en extranjero suelo, auras de Cuba nuestro amor desea, Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro mi palabra sea. Realmente, después de este hito que se ha señalado como histórico en las relaciones de Estados Unidos y Cuba, don Armando, don Huber, podemos hablar de que Cuba puede ser
el centro que nuevamente una a este hemisferio que estuvo dividido por casi 5 décadas? Armando. Muchas gracias por invitarme y por invitarnos a don Hubert también para conversar sobre un tema tan significativo para las Américas y para el mundo también. Es una cuestión de alcance mundial, sin duda. La relación de Cuba y de los Estados Unidos ha sido siempre una relación traumática, muy difícil, muy complicada. Los apetitos hegemónicos de los Estados Unidos, de la Unión Americana, sobre la isla de Cuba vienen desde la época de Jefferson. Y ha habido muchos intentos, primero por comprar Cuba a España. Segundo, salieron numerosas expediciones en el siglo XIX de filibusteros, como se llamaban entonces, en los años, al fin de la década de los 40 y en los 50, para tratar de derribar el gobierno colonial español en Cuba y convertirlo anexarlo a los Estados Unidos a la manera en que Texas se había declarado independiente de México y luego se anexó a los Estados Unidos. Y así sucesivamente. Luego vino la guerra entre España y los Estados Unidos, que es el momento en donde cristaliza la vocación imperial de la Unión Americana. Y así está establecido en la historiografía mundial. Después tuvieron tantos años de esa injerencia terrible que fue la enmienda Platt, que no le daba verdadera autonomía a Cuba, era una independencia a medias. Desde luego estuvo también por muchos años y persiste una parte del territorio cubano, pequeña pero simbólica, como es Guantánamo, en donde es un territorio extranacional, por así decir, en donde la soberanía la ejerce Estados Unidos sobre ese territorio. Y luego ya el rompimiento, que no solamente fue de Estados Unidos con Cuba, sino que Estados Unidos arrastró a todos los países de la América Latina, con excepción de México. Es una historia muy traumática. Y estos 50 años, desde luego, han profundizado mucho aquellos traumas antiguos. Por eso el significado de la decisión que tomaron el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama de anunciar la decisión de restablecer la relación a un nivel de normalidad, reabrir sus respectivas embajadas e iniciar un proceso de muy largo plazo, ya veremos, para normalizar realmente sus relaciones, ha dado este espíritu de alegría, de esperanza a toda la América Latina y, como digo, también a muchas otras regiones del mundo. No creo que Cuba se convierta en el centro de la América Latina. La América Latina es demasiado compleja y tiene varios centros. Y en un mundo de la multipolaridad sería ingenuo creer que en un solo sitio va a estar el centro o el punto de equilibrio entre la Unión Americana y lo que algún día será la Unión Latinoamericana. Pero que es importante, de eso no puede caber la menor duda. Don Hubert, tal vez en esa línea, ¿qué es lo que tiene distinto este momento, verdad? Y un poco lo que plantea don Armando, este momento histórico que tiene de diferente, que permite, ¿verdad?, la discusión de poder, ¿verdad?, restablecer las relaciones y dar este primer paso, ¿verdad? Porque en otro momento se ha podido plantear, pero Cuba ha dicho, no me interesa, ¿verdad? O Estados Unidos tan siquiera lo ha planteado. ¿Qué elementos hay distintos en esta coyuntura? Yo pienso que hay dos elementos que hay que considerar. Uno global, que es que pasamos de un mundo bipolar a un mundo multipolar. Es decir, en ese sentido, las contradicciones entre los polos de poder en el globo se expresan de manera distinta. Y el otro aspecto que hay que destacar es que América Latina cambió. No es la América Latina de los años 60, no es la América Latina de los años 70, sino que se empieza a construir una nueva América Latina que empieza con un rasgo de independencia con respecto al polo
de poder en esta región que eran los Estados Unidos. Entonces hay una independencia de criterios, independencia de gobiernos, que en América Latina cambia la correlación de fuerzas. Yo creo que si vemos el mundo multipolar y una América Latina realmente que empieza a reencontrar su propio ser, entonces lo de Cuba es explicable. Pero además hay otro aspecto que creo que no podemos dejar de obviar. Después de 55 años estamos en la tercera generación de cubanos. Es decir, tanto los de Miami como los de la isla, sí, estamos en una tercera generación. Y todos los que han estudiado historia, como el maestro Vargas, saben que esa tercera generación generalmente no tiene ni los rencores que tuvo la primera generación que vivió los hechos. Y yo creo que eso también está posibilitando un encuentro social de carácter distinto. Me parece además que hay otro elemento. En esta multipolaridad yo quiero destacar que se empezó a ver en el gobierno de Obama, principalmente en el segundo gobierno de Obama, un intento por reencontrarse con América Latina. Y en ese contexto no puede haber reencuentro con América Latina obviando Cuba. Y yo creo que ese es otro aspecto que la política internacional hay que tomar en cuenta. América Latina hoy, al revés de lo que sucedió en los 60, todos los países tienen relaciones con Cuba. Cuba tiene una gran influencia en el Caribe y el Caribe sigue siendo una zona de una importancia geopolítica fundamental. Y además creo que también hay que abonar a los pequeños cambios todavía que se están viendo en la economía cubana y en algunos de la estructura política de Cuba. ¿Es posible, dentro de este cambio que señala don Huber, pasamos de un sistema bipolar donde los países se alinearon de cierta manera y jugaban sus estrategias, a un mundo donde la multipolaridad obliga a estrategias distintas? ¿Cuál podría ser entonces la estrategia norteamericana en este viraje de su relación hacia América Latina y hacia particularmente Cuba? Don Armando. Permítame primero agregar un elemento al muy claro análisis que ha hecho don Huber, y es el siguiente. Las personas, los líderes, cuentan en las decisiones. El pragmatismo del presidente Raúl Castro, el pragmatismo del presidente Barack Obama y la intermediación importantísima del cardenal de La Habana, el cardenal Ortega, y del Papa Francisco han sido determinantes. Sin que se hubiera producido esta conjunción de personalidades que hablan y se entienden en el sentido de decir necesitamos replantear nuestra relación en bien de los dos países, en bien de las nuevas generaciones y en bien del porvenir, hubiera sido muy difícil que tal cosa sucediera. Estados Unidos está poco a poco aceptando, a pesar de los Estados Unidos, a pesar de su yo imperial, está aceptando que América Latina está llegando a su mayoría de edad, que ya hay un país que tiene una presencia mundial innegable como es Brasil, no obstante los problemas que tiene que resolver todavía, pero tiene un gran significado y un gran peso en la nueva conformación de fuerzas del mundo. En segundo lugar, Latinoamérica, por primera vez en la historia, se empieza a organizar políticamente en la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. En tercer lugar, ha estado ahí mismo, la conformación de este grupo de naciones en Sudamérica, el Caribe y Centroamérica, que es el ALBA, que se ha convertido en el motor que lleva a América Latina en una dirección o en otra, en muchos aspectos, en muchas encrucijadas. Tal vez vamos a ir a una pausa para que podamos continuar profundizando con ese tema. Así que, bueno, les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias o preguntas a nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante de las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Como ustedes saben, esta es una producción del Centro de Investigaciones en Estudios Políticos y del canal UCR, así que bienvenidos y bienvenidas hoy. Como es común, me acompaña mi compañero, politólogo y poeta Daniel Matul. Hola, Daniel. Hola, Marcela. Buenas noches a todas las personas que siempre sintonizan el canal y el programa a esta hora todos los jueves. Nos acompañarán hoy para hablar de este interesantísimo tema de las relaciones y las perspectivas que podemos analizar entre Estados Unidos y Cuba. Para conversar sobre ese tema nos acompaña el señor Huber Méndez, que está a mi derecha, ex embajador de Costa Rica en Cuba, ambientalista y profesor universitario. Y también nos acompaña el señor Armando Vargas, que como detalle muy particular de su currículo, es miembro de la Academia de la Historia de Cuba, escritor e historiador. Con ellos dos estaremos conversando sobre este tema. Como ya ustedes saben, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, nos pueden mandar sus comentarios y vamos a ir a ver el reportaje que tenemos preparado para hoy y regresamos enseguida. Gracias. En 1898 se da la Guerra Hispano-Norteamericana, en la cual Estados Unidos participa en la Guerra de Independencia cubana a favor de los independentistas. Con el gane de Cuba, esta nación queda como un país libre bajo la tutela de Estados Unidos, el mismo estatus de Puerto Rico. En 1959 se da la entrada de Fidel Castro a La Habana y se instaura el régimen castrista. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Este régimen se alía con la Unión Soviética económica y militarmente, convirtiéndose en un satélite comunista a 90 millas de Miami, iniciando la etapa más hostil entre los dos países. Ante este panorama, en 1960 se da el bloqueo económico con el cual ningún país aliado de Estados Unidos podría intercambiar bienes ni servicios con Cuba. En 1962 se da la famosa crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética coloca misiles ofensivos en Cuba, y es probablemente el momento más álgido de la Guerra Fría. A pesar de los intentos de acercamientos diplomáticos como el intercambio de presos y permisos de salida para visitar familiares, entre otras cosas, la política de embargo total continuó a pesar de la caída del bloque soviético. El 17 de diciembre del 2014, tras un año de negociación en el que el Papa Francisco fue mediador entre Cuba y Estados Unidos, se anuncia el inicio de la normalización de las relaciones entre ambos países. Esto implica restablecimiento de relaciones diplomáticas y un progresivo desensamblaje de la reglamentación del embargo. ¿Qué significa esto para la relación entre los países de las Américas? ¿Qué significa en cuanto a nuevas oportunidades para Cuba? Esta semana ponemos estos temas sobre la mesa. Gracias por continuar con nosotros en este programa Sobre la Mesa. El tema que justamente colocaremos sobre esta mesa es la relación entre Estados Unidos y Cuba, sus perspectivas en el mediano y corto plazo. Para conversar con ello, hoy, como ya ustedes saben, nos acompaña don Huber Méndez, ex embajador de Costa Rica en Cuba, y don Armando Vargas, miembro de la Academia de la Historia de Cuba, escritor e historiador. Hay un poema de José Martí que empieza diciendo: Cuba nos une en extranjero suelo, auras de Cuba nuestro amor desea, Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro mi palabra sea. Realmente, después de este hito que se ha señalado como histórico en las relaciones de Estados Unidos y Cuba, don Armando, don Huber, podemos hablar de que Cuba puede ser
el centro que nuevamente una a este hemisferio que estuvo dividido por casi 5 décadas? Armando. Muchas gracias por invitarme y por invitarnos a don Hubert también para conversar sobre un tema tan significativo para las Américas y para el mundo también. Es una cuestión de alcance mundial, sin duda. La relación de Cuba y de los Estados Unidos ha sido siempre una relación traumática, muy difícil, muy complicada. Los apetitos hegemónicos de los Estados Unidos, de la Unión Americana, sobre la isla de Cuba vienen desde la época de Jefferson. Y ha habido muchos intentos, primero por comprar Cuba a España. Segundo, salieron numerosas expediciones en el siglo XIX de filibusteros, como se llamaban entonces, en los años, al fin de la década de los 40 y en los 50, para tratar de derribar el gobierno colonial español en Cuba y convertirlo anexarlo a los Estados Unidos a la manera en que Texas se había declarado independiente de México y luego se anexó a los Estados Unidos. Y así sucesivamente. Luego vino la guerra entre España y los Estados Unidos, que es el momento en donde cristaliza la vocación imperial de la Unión Americana. Y así está establecido en la historiografía mundial. Después tuvieron tantos años de esa injerencia terrible que fue la enmienda Platt, que no le daba verdadera autonomía a Cuba, era una independencia a medias. Desde luego estuvo también por muchos años y persiste una parte del territorio cubano, pequeña pero simbólica, como es Guantánamo, en donde es un territorio extranacional, por así decir, en donde la soberanía la ejerce Estados Unidos sobre ese territorio. Y luego ya el rompimiento, que no solamente fue de Estados Unidos con Cuba, sino que Estados Unidos arrastró a todos los países de la América Latina, con excepción de México. Es una historia muy traumática y estos 50 años desde luego han profundizado mucho aquellos traumas antiguos. Por eso el significado de la decisión que tomaron el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama de anunciar la decisión de restablecer la relación a un nivel de normalidad, reabrir sus respectivas embajadas e iniciar un proceso de muy largo plazo, ya veremos, para normalizar realmente sus relaciones, ha dado este espíritu de alegría, de esperanza a toda la América Latina y, como digo, también a muchas otras regiones del mundo. No creo que Cuba se convierta en el centro de la América Latina. La América Latina es demasiado compleja y tiene varios centros. Y en un mundo de la multipolaridad sería ingenuo creer que en un solo sitio va a estar el centro o el punto de equilibrio entre la Unión Americana y lo que algún día será la Unión Latinoamericana. Pero que es importante, de eso no puede caber la menor duda. Don Hubert, tal vez en esa línea, ¿qué es lo que tiene distinto este momento, verdad? Y un poco lo que plantea don Armando, este momento histórico que tiene de diferente, que permite, ¿verdad?, la discusión de poder, ¿verdad?, restablecer las relaciones y dar este primer paso, ¿verdad? Porque en otro momento se ha podido plantear, pero Cuba ha dicho, no me interesa, ¿verdad? O Estados Unidos tan siquiera lo ha planteado. ¿Qué elementos hay distintos en esta coyuntura? Yo pienso que hay dos elementos que hay que considerar. Uno global, que es que pasamos de un mundo bipolar a un mundo multipolar. Es decir, en ese sentido las contradicciones entre los polos de poder en el globo se expresan de manera distinta. Y el otro aspecto que hay que destacar es que América Latina cambió. No es la América Latina de los años 60, no es la América Latina de los años 70, sino que se empieza a construir una nueva América Latina
que empieza con un rasgo de independencia con respecto al polo de poder en esta región que era los Estados Unidos. Entonces hay una independencia de criterios, independencia de gobiernos, que en América Latina cambia la correlación de fuerzas. Yo creo que si vemos el mundo multipolar y una América Latina realmente que empieza a reencontrar su propio ser, entonces lo de Cuba es explicable. Pero además hay otro aspecto que creo que no podemos dejar de obviar. Después de 55 años estamos en la tercera generación de cubanos. Es decir, tanto los de Miami como los de la isla, sí, estamos en una tercera generación. Y todos los que han estudiado historia, como el maestro Vargas, saben que esa tercera generación generalmente no tiene ni los rencores que tuvo la primera generación que vivió los hechos. Y yo creo que eso también está posibilitando un encuentro social de carácter distinto. Me parece además que hay otro elemento. En esta multipolaridad yo quiero destacar que se empezó a ver en el gobierno de Obama, principalmente en el segundo gobierno de Obama, un intento por reencontrarse con América Latina. Y en ese contexto no puede haber reencuentro con América Latina obviando Cuba. Y yo creo que ese es otro aspecto que la política internacional hay que tomar en cuenta. América Latina hoy, al revés de lo que sucedió en los 60, todos los países tienen relaciones con Cuba. Cuba tiene una gran influencia en el Caribe y el Caribe sigue siendo una zona de una importancia geopolítica fundamental. Y además creo que también hay que abonar a los pequeños cambios todavía que se están viendo en la economía cubana y en algunos de la estructura política de Cuba. ¿Es posible, dentro de este cambio que señala don Huber, pasamos de un sistema bipolar donde los países se alinearon de cierta manera y jugaban sus estrategias, a un mundo donde la multipolaridad obliga a estrategias distintas? ¿Cuál podría ser entonces la estrategia norteamericana en este viraje de su relación hacia América Latina y hacia particularmente Cuba? Don Armando. Permítame primero agregar un elemento al muy claro análisis que ha hecho don Huber, y es el siguiente. Las personas, los líderes, cuentan en las decisiones. El pragmatismo del presidente Raúl Castro, el pragmatismo del presidente Barack Obama y la intermediación importantísima del cardenal de La Habana, el cardenal Ortega, y del Papa Francisco han sido determinantes. Sin que se hubiera producido esta conjunción de personalidades que hablan y se entienden en el sentido de decir necesitamos replantear nuestra relación en bien de los dos países, en bien de las nuevas generaciones y en bien del porvenir, hubiera sido muy difícil que tal cosa sucediera. Estados Unidos está poco a poco aceptando, a pesar de los Estados Unidos, a pesar de su yo imperial, está aceptando que América Latina está llegando a su mayoría de edad, que ya hay un país que tiene una presencia mundial innegable como es Brasil, no obstante los problemas que tiene que resolver todavía, pero tiene un gran significado y un gran peso en la nueva conformación de fuerzas del mundo. En segundo lugar, Latinoamérica, por primera vez en la historia, se empieza a organizar políticamente en la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. En tercer lugar, ha estado ahí mismo, la conformación de este grupo de naciones en Sudamérica, el Caribe y Centroamérica, que es el ALBA, que se ha convertido en el motor que lleva a América Latina en una dirección, en otra, en muchos aspectos, en muchas encrucijadas.
tal vez vamos a ir a una pausa para que podamos continuar profundizando con ese tema. Así que, bueno, les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias o preguntas a nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros y por escribirnos y reportar su sintonía. Conversando con don Huber Mender, ex embajador de Costa Rica en Cuba, don Armando Vargas, miembro de la Academia de la Historia de Cuba, escritor e historiador. Hace pocos minutos hablábamos sobre estas transformaciones que se han venido dando tanto a nivel interno en Cuba como la lectura que hace Estados Unidos de esa transformación de la sociedad cubana. Hay un ajuste evidente en los primeros pasos que se han venido dando, la apertura de embajadas, la normalización de relaciones y la reforma normativa tanto al Ministerio o al Departamento del Tesoro o Ministerio de Hacienda, digamos, de Estados Unidos y al Departamento de Comercio o Ministerio de Comercio. Son esos los primeros pasos que se dan para empezar a operativizar estos cambios. ¿Y qué otros cambios han venido dando en materia migratoria, en remesas y en el diálogo bilateral que se han venido sosteniendo? Don Armando, ¿usted nos podría...? Y las que vendrán, pero hay muchas en el campo de la música, del cine, del deporte. Son muchas las dimensiones de la relación de la comunidad cubana y la Unión Americana. Permítame, sin embargo, volver un minuto a algo que don Huber mencionó ahora, el crecimiento de lo que llaman el cuentapropismo. Pymes, MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, que es un fenómeno real que hoy día usted lo ve en todo, en la sociedad cubana. Y voy a hablar ahora como costarricense. No es que no me interese lo de Estados Unidos, pero desde el punto de vista de Costa Rica. Costa Rica tiene una experiencia extraordinariamente rica con el cooperativismo. El cooperativismo en Costa Rica se ha desarrollado, no obstante que los medios de comunicación no hablan de las cooperativas, y generalmente cuando hablan lo hacen si hay algún escándalo que denunciar. El cooperativismo costarricense ha venido adquiriendo ciertas condiciones y modalidades muy propias de nuestra manera de ser. Yo pienso que Costa Rica podría contribuir mucho a esta etapa de cambios en Cuba si llevara su experiencia y abriera su experiencia del desarrollo cooperativo a Cuba ahora. Las cooperativas en Cuba no eran como aquí. Las cooperativas eran propiedad del Estado. Pero con el cuentapropismo, con la pequeña y mediana empresa que está surgiendo y bullendo en la economía cubana y en la sociedad en este momento allá, pienso que hay un área de colaboración en donde Costa Rica de una manera fraterna y positiva puede aportar algo a este desarrollo que está teniendo Cuba en este momento, a esta evolución. Sabemos muy poco de lo que pasa en Cuba. Vemos lo que sucede en Estados Unidos, pero la realidad cubana es extraordinariamente compleja. Don Huber, que ha hecho una extraordinaria misión diplomática para Costa Rica en La Habana y en muchas otras ciudades de la isla, en todas las provincias virtualmente, ha percibido esto con un grado de finura de la que se carece cuando uno ve a Cuba. La gente cree desde afuera que Cuba es un bloque. No es así. Tiene muchas corrientes, muchas maneras distintas de pensar. El cambio cuando terminó la generación que estuvo en el gobierno con Fidel Castro y entró el equipo de Raúl Castro, la gente le costaba entender que había un cambio de verdad y que hay una nueva manera de ver las cosas. Los cambios que se tienen que producir en Cuba para este reacomodo con los Estados Unidos son muy grandes también al interior de la sociedad cubana y del país político cubano, tan grandes y difíciles como los cambios que tienen que darse
dentro de la Unión Americana también para esta aproximación hacia Cuba. Claro. Don Hubert, y en esta línea y con lo que usted apuntaba en el bloque anterior, precisamente que hay un cambio también desde el punto de vista económico, ¿verdad? Hay cambios en lo interno de Cuba, pero también hay cambios con respecto a cuáles serían las intenciones desde el punto de vista comercial de Estados Unidos en Cuba, ¿verdad? O sea, en realidad ahí el planteamiento de las relaciones diplomáticas están ligadas también al tema de los negocios en Cuba, ¿verdad? Eso, ¿cómo se podría analizar en estos pasos a seguir a partir del restablecimiento de relaciones? Mire, desde el punto de vista económico yo veo aquí que hay dos factores. Uno, primero, y ya lo había mencionado en algo don Armando, hay un país en América Latina muy pujante económicamente, que es Brasil. Brasil está apostando en Cuba fuertemente. Y si uno ve la zona especial de desarrollo de Mariel, un puerto que va a ser, es un megapuerto, ¿verdad? Lo que estamos hablando de Costa Rica, megapuerto, nada tiene que ver en tamaño con lo que está haciendo Cuba con Mariel. Solo en muelles son 2 kilómetros, calado de 17 metros. Todos van a ser post-Panamá y post-Panamá. Sí. Los barcos que van a entrar ahí. Cuba con eso y Brasil apostándole a eso y entregando la administración del puerto a Singapur, que es un gran experto en aeropuertos. Vamos a tener en Cuba un nuevo rediseño de distribución de mercancías desde Europa, América Latina y Atlántico y Pacífico norteamericano. Es decir, acuérdense que en la colonia Cuba fue el gran distribuidor de mercancías, tanto hacia Europa y de Europa hacia América Latina. Esto puede volverse a repetir y yo creo que Estados Unidos está viendo eso, está viendo esa posibilidad, esa apertura, que hay un nuevo auge, que puede haber un auge que hoy Brasil está retomando eso. Y nosotros, yo creo que como don Armando, que Costa Rica ha sido un poco ciega ante esta realidad y por un poco de seguidismo en su política exterior no está viendo las posibilidades incluso económicas y comerciales que se le abren. Si nosotros podríamos ser un buen productor de productos frescos. En 2 horas nosotros podríamos tener productos frescos a un mercado cubano que se está abriendo, porque ya no es solo Estados Unidos. Vea que la Unión Europea restableció la cooperación con Cuba el año pasado. Entonces tenemos otro flujo ahí muy grande. Es decir, y aquí entonces hay unas posibilidades. Nosotros como economía costarricense pequeña podemos insertarnos ahora, llegar ahora temprano, porque si llegamos más tarde no nos van a dejar entrar. Pero en esa misma línea hemos sido un poco mezquinos en la forma en que se ha tratado este tema aquí en Costa Rica. Nosotros lo hablábamos ahora antes del programa en el sentido de que cuando se planteó el tema de las relaciones Estados Unidos-Cuba, aquí en realidad lo que se dijo es hay menos turismo para Costa Rica, ¿verdad? Desde la lógica esta muy, ¿verdad?, simplista. ¿Qué más podría hacer Costa Rica para, digamos, aprovechar este nuevo auge? Mire, yo no creo creo que efectivamente en un país con una visión un poco más abierta, digo que Costa Rica tiene en eso una visión todavía un tanto cerrada, podríamos nosotros estar haciendo acuerdos con Cuba. El turismo, la oferta cubana es muy distinta a la oferta nuestra. Exacto. Porque tanto desde el punto de vista cultural, nosotros no tenemos la oferta cultural que tiene Cuba y en eso vamos a entrar perdiendo. Es decir, la riqueza cultural de Cuba es bastante mayor que la nuestra, desde el punto de vista de arte, música, ballet, bueno, de esto que nosotros también tenemos que ir a aprender ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en lo que es calidad de servicios, mucho más desarrollo que ellos. Entonces, una complementariedad, y hablando de que nosotros podemos llegar a acuerdos, incluso turísticos con Cuba, que pueden beneficiar a ambos países, yo creo que eso está a la orden del día. Pero eso tiene que reflejar una política exterior nuestra un tanto distinta. No puede ser que nosotros económicamente sigamos viendo a Cuba como si fuera sin ninguna importancia. Yo digo que tiene una importancia, primero porque es nuestro acceso más fácil al Caribe. Claro. Me parece que además en esa nueva relación que debe plantearse hacia Cuba, Costa Rica tiene que beneficiarse de muchas experiencias de Cuba, del pragmatismo de Cuba. Por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, vendió el 29% de su capital accionario a Telecom Italia, pero firmaron un acuerdo de gerenciamiento de la empresa por el medio del cual Telecom Italia maneja
varios aspectos, varias áreas de el suministro de servicios de telecomunicaciones en Cuba. Si Costa Rica pudiera tener el mismo pragmatismo que ha tenido Cuba y asocia Telecomunicaciones del ICE con una empresa de porte mundial que adquiera algunas acciones, eso ha sucedido en Brasil desde luego, en el petróleo por ejemplo, y que le pueda ayudar al ICE trayéndole un know-how de cómo desarrollar los productos y los servicios para el mercado costarricense y más allá, yo creo que es un gran beneficio que tendríamos nosotros. Cuando vemos las posibilidades que se abren para Costa Rica, son en dos direcciones. Nosotros beneficiarnos de experiencias de allá y qué podemos nosotros aportar para Cuba en esta nueva etapa que se abre y que no hay duda que hay posibilidades para fortalecer los vínculos entre ambos países a la sombra de este deshielo que se está produciendo entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, muchas gracias, doña Armando. Tenemos que ir a una pausa, así que les recordamos enviar sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Les recordamos que puede ver las repeticiones del programa los días sábados a las 8 de la noche, los días domingos a mediodía o los días lunes a las 4 de la tarde. Tal vez sería importante ya para el último bloque del programa ver realmente cuáles serían como esas resistencias que se han dado más que todo en Estados Unidos de poder ir más rápido en estos pasos a seguir, don Armando. Hay resistencia dentro de Cuba y hay resistencia dentro de Estados Unidos. De las resistencias en Cuba, don Huber puede hablar porque él viene de estar allá 4 años y tiene una riquísima experiencia de haber visto el caleidoscopio de todas las posiciones, no solamente hacia Estados Unidos, pero hacia el rumbo futuro de Cuba. En el caso de los Estados Unidos, hay un elemento sin duda ideológico de parte de los republicanos y algunos demócratas conservadores. Hay mucho oportunismo, hay mucho deseo de aprovechar la coyuntura para ver cómo pueden picar, molestar al presidente Obama, pero todo eso cambiará en el momento en que las encuestas digan que son menos los que quieren mantener la actitud agresiva hacia Cuba y más los que quieren la apertura y la normalización de las relaciones. Pienso que al acercarse el proceso eleccionario y al medirse mucho más la opinión de los ciudadanos, el tema de Cuba va a estar presente. Muchas veces ha estado presente el tema de Cuba. En la elección de Douglas contra Lincoln, el tema caribeño estuvo presente. Eso es un libro reciente que ha hecho el profesor May en los Estados Unidos. Cuba ha sido muy importante en la política doméstica de los Estados Unidos a lo largo de los siglos y de las décadas, y lo va a hacer y lo seguirá haciendo ahora. Pero algunos de los que reaccionaron inicialmente muy fuerte contra el anuncio que hizo el presidente Obama irán cediendo conforme la opinión pública vaya cambiando y vayan favoreciendo esta apertura pragmática hacia Cuba y hacia América Latina en muchos sentidos también. Yo pienso que ellos están contra el tiempo, tienen los ojos en la nuca y así no se puede hacer la historia. La historia tiene que estar con la mirada al frente y eso es lo que corresponde en esta etapa del siglo XXI. ¿Don Huber? Sí, mire, efectivamente en la sociedad cubana no se le puede ver como un bloque. Es decir, ahí hay fuerzas y hay corrientes, y hay corrientes, aunque sea partido único, no significa opinión única. Sí, eso es muy importante. Es decir, y esto hay que verlo y estarlo estudiando constantemente. Yo creo que en Cuba también hay resistencia al cambio que se está dando hacia Estados Unidos.
Principalmente es una resistencia ideológica más que económica, más que todo, es lo que podríamos llamar la ortodoxia cubana. Se resiste a este tipo de cambios, incluso se resiste a los cambios que está introduciendo Raúl. Esto no se está haciendo sin contradicciones internas, no hay unanimidad, eso no puede ser, no es así, ¿verdad? Unos lo ven muy tímidos, pero otros lo ven demasiado agresivos, los ortodoxos ven eso todavía demasiado agresivo. Entonces yo creo que en Cuba hay una resistencia ahí. Pero ¿qué es? Hay una resistencia que no tiene en este momento fuerza política para cambiar el rumbo. Y yo creo que eso es importante también señalar. Yo creo que ya el rumbo que tomó el sexto Congreso, que tomó el gobierno de Raúl Castro, incluso con la decisión de que no hay puesto de liderazgo en la estructura política cubana que dure más de 10 años, que creo que es una decisión trascendental en el cambio de Cuba. Es decir, ya eso marca un nuevo horizonte político, porque si vos cada 10 años, lo que más puedes durar en el poder son 10 años como individuo, eso significa que las corrientes de lucha por el poder se van a desatar, quieran o no, se desatan. Eso le iba a preguntar, Huber. Hay dos ideas que usted acaba de señalar junto con don Armando. Una es que hay una pérdida de fuerza de los ortodoxos en Cuba, de fuerza política. Y la pregunta que iba a decir, ¿ha perdido fuerza también los cubanoamericanos, esa fuerza política que tenían en el Congreso para influir de manera más contundente? ¿Se ha perdido o se ha transformado sus intereses hacia Cuba? Yo creo que hay dos fenómenos, ¿no? Hay un nuevo empresariado cubano de Miami que está interesado en reinvertir y volver a sus raíces, incluso como economía cubana, pero además los sectores más ortodoxos del otro lado también han perdido fuerza. Y es claro que cuando usted lo ve en las encuestas, un 68% de la población apoyó los cambios de Obama. Sí. Es decir, ves una encuesta que no fue realizada por nadie afín a Cuba. Entonces, esto está reflejando una pérdida de fuerza. Es decir, hay una nueva generación, lo que yo señalaba al inicio. Es la tercera generación que está empujando a cambios y cambios muy importantes. Y este cambio, desde luego, está disminuyendo el lobby anticastrista, pero además está disminuyendo el valor relativo de Miami en las elecciones norteamericanas. Hay una pregunta que quisiera hacerle a los dos, a don Armando y a don Huber, a partir de una frase de un poema de Roberto Fernández Retamar. Él dijo en uno de sus poemas: solo existe de veras quien dialoga. En este cambio, en esta transformación de los intereses políticos y de las realidades sociales, ¿subsistirán solamente los que dialogan y desaparecerán los que no dialogan? ¿O cómo se transformarán las fuerzas sociales ahí de ambos lados de las 90 millas? La verdad poética coincide con la verdad política. Yo creo que van a prosperar los que están por el diálogo y por la apertura, y van a ir reduciendo su influencia aquellos que están cerrados y que no quieren ser mano abierta, sino puño cerrado. Eso es inexorable. En Cuba, en Estados Unidos y en cualquier sociedad contemporánea. Por un tiempo pueden mantenerse ahí, pero ahora no son las fuerzas hegemónicas al interior de los sistemas políticos cubano y estadounidense. De las cosas más importantes que hubo en el discurso del presidente Castro, anunciando en simultáneo con el presidente Obama el propósito de normalizar las relaciones diplomáticas, fue cuando él dijo: debemos de aprender a respetar nuestras diferencias y a poder dialogar por encima de nuestras diferencias y a encontrar el terreno común en donde podemos construir en beneficio del pueblo cubano, del pueblo norteamericano y de las otras naciones de este hemisferio occidental. Yo tengo fe, tengo confianza de que va a imperar el diálogo y la apertura, porque llegó la hora de hacerlo. Llegó la hora que en un mundo multipolar, aquellas medidas insensatas de hace 50 años, que además están haciendo aguas por todo lado, fueran puestas en el basurero
y se sacara una actitud más madura, más pragmática, en donde no cambia la esencia de una y otra sociedad, pero las dos deciden, o los gobiernos deciden que van a respetar sus diferencias y sin embargo van a dialogar y actuar positivamente hacia el porvenir. Don Huber. Mire, la América Latina actual demanda diálogo y no guerra, demanda paz y no guerra, demanda paz y no agresión. Es decir, es la América Latina, no es un problema solo de Cuba, es que la situación en América Latina cambió. América Latina fue declarada por CELAC una zona de paz, y eso es sumamente importante en el diálogo político. Es decir, ahora está llamando que cualquier diferencia entre países se resuelve por diálogo. Creo que Estados Unidos no se puede sustraer de esta realidad. Hay un diálogo de América Latina que si usted queda por fuera de la mayor parte del continente y nadie está dispuesto a jugarse ese chance. Lo mismo sucede con Cuba. Cuba no puede seguir siendo una isla geográfica y una isla política. Cuba está luchando por no ser más una isla política y está integrándose en todos sus aspectos, económicamente, socialmente, con América Latina, y creo que la CELAC es una gran muestra de eso. Muchísimas gracias, don Huber. Muchísimas gracias, don Armando. Hemos tenido una discusión riquísima con ambos. Ya lo saben, tenemos más oportunidades como país en nuestra relación con Cuba de lo que otros medios de comunicación nos han estado diciendo. Tenemos más oportunidades, tenemos una política exterior muy tímida, que podemos sacar más provecho de esto y, por tanto, abrirnos, como lo dijo don Armando y como lo dijo don Huber, a una relación distinta, no solamente con Cuba, sino con el Caribe. Les agradecemos muchísimo a nuestros invitados por el tiempo que han dedicado a conversar, no solamente con nosotros, sino con toda la gente que nos ve. Tenemos gente que nos ve desde Grecia, en Alajuela, hasta la zona sur, y gente en México, en Guatemala, en Perú y en Sudamérica. Ojalá pronto nos empiecen a ver en el Caribe. Les recordamos que también nos pueden sintonizar para ver las repeticiones los sábados a las 8 de la noche, los domingos a mediodía, cuando esté almorzando, siéntese a ver sobre la mesa, y los lunes a las 4 de la tarde. Les agradecemos muchísimo, Marcela. Muchísimas gracias, don Armando y don Huber, ¿verdad? Realmente una discusión muy interesante. Bien, nos vemos la próxima semana.